Bienvenidos a un nuevo video. Hoy resolveremos el examen CEPREVAL Ciclo A 2024 de la prestigiosa Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Resolveremos ejercicios del área de geometría, lo cual consta de 10 preguntas. Empecemos. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Sobre las líneas notables de un triángulo, indica si los enunciados son verdaderos o falsos. Solución a la primera pregunta. El primer inciso. El segmento que une una vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. Recordemos, ¿qué es mediana? Mediana es pues un segmento trazado desde una vértice al punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, el inciso 1 es verdadero. El segundo inciso. El segmento que biseca un ángulo interior se denomina mediatriz. Recordemos, ¿qué es mediatriz? Pues mediatriz es una recta perpendicular a un segmento en su punto medio. Por lo tanto, pues el segundo inciso es falso. El segmento que biseca un ángulo interior es la bisectriz. El segundo inciso es falso. Tercer inciso. El segmento perpendicular a un lado trazado desde un vértice opuesto se denomina altura. ¿Qué es altura? Pues altura en un triángulo pues es un segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Tercer inciso, verdadero. Y la respuesta sería pues verdadero, falso, verdadero. En este caso, clave E a la primera pregunta. La pregunta número 2. Si el perímetro de un triángulo rectángulo es 18 metros, ¿cuál es el mínimo valor entero de la hipotenusa? Solución a esta pregunta número 2. Graficamos nuestro triángulo rectángulo, donde la medida de los lados es A, B y C. Por dato del problema nos dice pues que el perímetro es igual a 18 metros. En este caso, la suma de los perímetros, que son A más B más C, es igual a 18 metros. Y sabemos que en todo triángulo rectángulo la medida de la hipotenusa es mayor a la medida de los catetos. Entonces decimos que C será mayor que A y que C también será mayor que B. Sumamos ambas desigualdades. Al sumar ambas desigualdades nos queda A más B menor que 2C. Sumamos C a cada miembro de la desigualdad, pero en el primer miembro de la desigualdad vemos que C más A más B es igual al perímetro. Reemplazando nos estaría quedando 18 menor que 2C más C, resulta 3C. Es decir, que 18 será menor que 3C. Donde resolviendo esta inecuación nos resulta que C es mayor que 6. Y pues la pregunta nos dice cuál es el mínimo valor entero de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa, que es C, es igual a 7. Y pues el mínimo valor entero de la hipotenusa será de 7 metros. Clave la A a la pregunta número 2. La pregunta número 3 nos dice: en un triángulo ABC, BP es bisectriz interior. Si AB, BP y PC son iguales, calcula la medida del ángulo A. Solución a la pregunta número 3. Graficamos nuestro triángulo A, B y C, donde nos dice que BP es bisectriz interior. Trazamos nuestra bisectriz BP. Y pues como nos dice bisectriz interior, entonces pues
al ángulo B divide en dos partes iguales, denominados teta y teta. Ya nos dice que AB y BP y PC son iguales. Tenemos los lados AB, BP y PC iguales. Son algunos datos que nos da el problema. Ahora observamos en el triángulo BPC, que es pues un triángulo isósceles. Entonces pues la medida del ángulo C será igual a la medida del ángulo CBP. En este caso teta, teta, por ser un triángulo isósceles. Ahora por propiedad de teorema del ángulo exterior, la medida del ángulo APB será igual a 2 teta por la propiedad del ángulo exterior. También observamos que el triángulo ABP es isósceles. Entonces la medida del ángulo A será igual a la medida del ángulo APB. En este caso 2 teta. Ahora sumamos los ángulos internos de un triángulo, pues la suma del ángulo A, que es 2 teta, más el ángulo B, que también es 2 teta, más el ángulo C, que es teta, nos tiene que resultar igual a 180, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Al resolver 2 teta más 2 teta más teta, resulta 5 teta igual a 180 grados, donde 5 pasa a dividir al segundo miembro y el valor de teta resulta 36 grados. Nos pide calcular la medida del ángulo A. Y pues la medida del ángulo A es 2 teta, y al reemplazar el valor de teta, que es 2 por 36, resulta 72 grados. El valor de la medida del ángulo A es 72 grados. Clave C. La pregunta número 4 indica el nombre del polígono convexo, cuyo número de diagonales excede al número de vértices en 18. Recordemos, ¿qué es un polígono convexo? Pues un polígono convexo es donde todos sus ángulos internos son menores que 180 grados. Solución a la pregunta 4. Vamos a imaginarnos que tenemos un polígono de n lados. Tenemos un polígono de n lados. Y recordar también que el número de lados es igual al número de vértices. Por lo tanto, pues el número de vértices también será de n. Como en el problema nos menciona el número de diagonales, es importante recordar también cómo se calcula el número de diagonales en un polígono. Pues el número de diagonales se calcula n por n-3, todo eso dividido entre 2, donde n representa el número de lados del polígono. Por condición del problema nos dice que el número de diagonales excede al número de vértices en 18, lo que significa que la diferencia entre el número de diagonales menos el número de vértices resulta 18. Y reemplazando, porque nosotros ya conocemos el valor del número de diagonales, que es n por n-3 entre 2, menos el número de vértices, que es n, es igual a 18. Multiplicamos por 2 a la ecuación. Al multiplicar por 2 nos estaría quedando n por n-3 menos 2n igual a 36. Resolviendo la ecuación nos queda n por n cuadrado. N por menos 3 resulta menos 3n menos 2n igual a 36. Resolviendo queda n cuadrado menos 3n menos 2n, 5n, y el 36 pasa a restar al primer miembro y en el segundo miembro de la ecuación nos estaría quedando 0.
Aplicando nuestros conocimientos de factorización, nos está quedando n menos 9 por n más 4 igual a 0. Donde cada uno de los factores, tiene que ser igual a 0, entonces decimos que n menos 9 es igual a 0 o n más 4 igual a 0. Resolviendo o despejando el valor de n, nos resulta que n es igual a 9 o n es igual a menos 4. Ahora, ¿qué valor considero correcto? Si yo me pregunto, pues hablamos de un polígono donde los lados de un polígono siempre será positivo. No habrá un polígono de lado negativo. Por lo tanto, tomamos el valor de 9. Y pues decimos que el polígono es de 9 lados. ¿Qué nos pide? Indica el nombre del polígono convexo. A un polígono de 9 lados pues se le llama nonágono. Clave la A. Pregunta número 5. En un polígono regular se cumple que la suma de las medidas de un ángulo central, un ángulo exterior y un ángulo interior es 210 grados. Calcula el número total de diagonales. Solución a este problema. Recordemos que es un polígono regular. Pues un polígono regular es aquello que tiene todos sus lados y todos sus ángulos internos iguales. Vamos a imaginarnos que es un polígono regular de n lados. Y también recordar cómo se halla la medida del ángulo central, ya que en el problema nos hablan de la medida del ángulo central, un ángulo exterior y un ángulo interior. Pues la medida del ángulo central se halla 360 grados dividido entre el número de lados. En este caso, n vale, el número de lados es n. También es importante recordar la medida del ángulo exterior, que se halla 360 grados entre el número de lados, que es n. Y la medida del ángulo interior, que es 180 por n menos 2 entre n, donde n representa el número de lados. Por condición del problema nos dicen la medida del ángulo central más la medida del ángulo exterior y más la medida del ángulo interior resulta 210 grados. Reemplazando la medida del ángulo central, que es 360 entre n, más la medida del ángulo exterior, que es 360 menos n también, y más la medida del ángulo interior, que es 180 por n menos 2 entre n, que tiene que resultar igual a 210 grados. Resolviendo vemos pues que fracciones homogéneas, escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores, en este caso 360 más 360 más 180 por n menos 2 igual a 210. Donde n que está dividiendo pasa a multiplicar al segundo miembro de la ecuación. Nos estaría quedando 360 grados más 360 grados más 180 grados multiplicado por n menos 2 igual a 210 por n. Resolviendo esta ecuación, 360 más 360 es igual a 720 grados más 180 grados por n menos 2 igual a 210 por n. Y simplifico 30ava a toda la ecuación, nos estaría quedando, simplificando 30ava a 720 queda 24 grados, a 180 6 y a 210 7. Resolviendo esta ecuación queda 24 grados, 6 por n, 6n, más 6 grados por menos 2, menos 12 grados, igual a 7n. Agrupamos términos semejantes, 24 grados menos 12 grados, igual a 7n, y el 6n pasa a restar al segundo miembro de la ecuación,
donde nos estaría quedando el valor de n igual a 12. ¿Qué nos pide en la pregunta? Pide el número de diagonales. Y pues el número de diagonales en un polígono se halla n por n-3 dividido entre 2, donde n representa el número de lados. Reemplazando pues el valor de n que ya conocemos, y pues es 12, reemplazando pues quedaría 12 por 12 menos 3 dividido entre 2. En este caso 12 por 12 menos 3, que resulta 9, entre 2. 12 por 9, 108, dividido entre 2, 104. Pues la resulta de esta pregunta número 5 es pues que tiene 54 diagonales. ¿Y qué pasaría si nos preguntan de cuántos lados es el polígono? Pues sería 12, ¿no? Sería un polígono de 12 lados. En este caso pide el número de diagonales, que sería 54 diagonales. Clave D. Pregunta número 6. En un cuadrilátero ABCD, los ángulos internos miden. La medida del ángulo A es igual a x, medida del ángulo B igual a 2x, medida del ángulo C igual a x más 10 grados y medida del ángulo D igual a 3x. Calcula la medida del ángulo mayor. Solución a la pregunta número 6. Graficamos nuestro cuadrilátero ABCD. Nos dicen que la medida en el ángulo A es x, en el ángulo B es 2x, en el ángulo C x más 10 grados y en el ángulo D es 3x. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Al sumar todos, entonces decimos que x más 2x más x más 10 más 3x tiene que ser igual a 360 grados. Al resolver esta ecuación, agrupamos términos semejantes, que es x más 2x más x más 3x, que es 7x más 10 igual a 360 grados. Y el 10 que está sumando pasa al segundo miembro de la ecuación a restar, donde nos estaría quedando 7x igual a 350 grados. El 7 pasa a dividir al segundo miembro y nos estaría resultando el valor de x igual a 50 grados. La pregunta es: calcula la medida del ángulo mayor. Pide la medida del ángulo mayor. Como el valor de x es 50 grados, automáticamente me doy cuenta que el ángulo el ángulo mayor se encuentra en D. Entonces, pues reemplazando, ¿no?, que es 3x, 3 por el valor de x, que es 50, resulta 150 grados. Y la respuesta a la pregunta sería pues que la medida del ángulo mayor es igual a 150 grados. Clave la B. Pregunta número 7. En un trapecio, la mediana mide 14 centímetros más que la base menor, y esta mide 1/3 de la base mayor. ¿Cuál es la medida de la base mayor? Solución a la pregunta número 7. Graficamos nuestro trapecio de lados A, B, C y D. En el problema nos menciona mediana. ¿Qué es mediana en un trapecio? Pues mediana es un segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. En este caso, nuestra mediana sería el segmento MN. El problema nos dice que la mediana mide 14 centímetros más que la base menor. En este caso, en nuestro trapecio, el lado BC es la base menor y el lado AD es la base mayor. Nos dice que la mediana mide
14 centímetros más que la base menor. Si la base menor BC mide A, entonces la mediana MN mide 14 centímetros más, es decir, A más 14 centímetros. También nos dice que la base menor es 1/3 de la base mayor, lo que significa que la base mayor es 3 veces la base menor. Entonces, si la base menor, que es BC, igual a A, entonces la base mayor, que es 3 veces la base menor, sería 3 veces A. Es importante recordar cómo se calcula la medida de la mediana en un trapecio. Pues se calcula o se dice que la medida de la mediana de un trapecio es la semisuma de las bases. En este caso, la mediana, que es MN, será igual a la suma de la base menor BC más la suma de la base mayor AD, todo eso dividido entre 2. Es la semisuma de las bases. Reemplazando, MN, el segmento MN es A más 14 centímetros. El segmento o la base BC, que es A, más la base mayor, que es AD, que es 3A, entre 2. Y resolviendo esta ecuación, nos queda pues que 2A más 28 centímetros es igual a 4A. Donde 2A pasa a restar al segundo miembro de la ecuación y nos estaría quedando 28 centímetros igual a 2A. Y el valor de A sería igual a 14 centímetros. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide cuál es la medida de la base mayor. Pues la base mayor es 3 veces A. Y reemplazando el valor de A, que sería 3 por 14 centímetros, nos resulta 42 centímetros. Entonces decimos que la medida de la base mayor es 42 centímetros. Clave la E. Pregunta número 8. En la siguiente figura, tenemos la figura, lo vemos en pantalla. AE es tangente. El arco AB es igual a 150 grados. Y la medida del ángulo AEC es igual a 50 grados. Calcula la medida del arco BC. Solución a la pregunta número 8. Volvemos a graficar el problema. Nos dice que AE, el segmento AE es tangente y el arco AB es igual a 150 grados. Son los datos que nos facilita el problema. También nos dice que la medida del arco AEC es igual a 50 grados. Recordar, o es importante recordar, el ángulo exterior formado por una tangente y una secante. Aquí vemos que el ángulo E está formado por un tangente y por una secante. Recordar cómo se calcula ese ángulo formado por la tangente y la secante. Pues la medida del ángulo exterior formado por la tangente y la secante, en este caso que es la medida del ángulo AEC, va a ser igual a la medida del arco AB menos el arco AC dividido entre 2. Reemplazando la medida del arco AEC, que es el ángulo formado por la tangente y la secante, es igual a 50 grados. Y el arco AB, que es igual a 150 grados, menos el arco AC, todo eso dividido entre 2. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al primer miembro de la ecuación. Nos resulta 100 grados igual a 150 menos AC. El arco AC. El arco AC pasa a sumar al primer miembro y el 100 pasa a restar al segundo miembro, donde nos estaría quedando que el arco AC es igual a 50 grados. Como todos sabemos también
que la suma de los arcos en un círculo tiene que ser pues igual a 360 grados. Entonces reemplazamos los valores de los arcos. El arco AB, que es igual a 150 grados, más el arco AC, que ya conocemos que es igual a 50 grados, más el arco BC, es igual a 360 grados. 150 más 50 resulta 200, más el arco BC igual a 360 grados. El 200 pasa a restar al segundo miembro de la ecuación y nos estaría quedando que el arco BC es igual a 160 grados. La pregunta nos pide calcula la medida del arco BC. Entonces decimos pues que la medida del arco BC es 160 grados. Clave la A. Ejercicio número 9. Hallar el perímetro de un trapecio circunscrito a una circunferencia. Si la mediana del trapecio tiene una longitud de 2 metros. Solución al problema número 9. Graficamos nuestro trapecio circunscrito a la circunferencia. Nos dicen la mediana del trapecio tiene una longitud de 2 metros. En la pregunta anterior les mencioné que la mediana es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. En este caso, la mediana MN mide 2 metros por dato del problema. Y pues recordar, ¿no? Como ya les mencioné también nuevamente, pues recordar el cálculo de la mediana de un trapecio. Ya he mencionado preguntas hace instantes que hemos hablado. La mediana pues es la semisuma de las bases. En este caso la mediana MN será igual a la suma de BC más AD entre 2. Y reemplazando MN, que es igual a 2 metros, será igual a BC más AD entre 2, donde el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al primer miembro y nos estaría quedando que la suma de los lados BC más AD es igual a 4 metros. Aplicando el teorema de Pitot, Pitot nos menciona que todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia se cumple lo siguiente, donde la suma de los lados opuestos son iguales. En este caso, los lados opuestos BC más AD será igual a AB más CD. Eso nos menciona el teorema de Pitot. Y aplicando esta propiedad sabemos que BC más AD es 4 metros. Ya lo hemos hallado. Entonces resulta que AB más CD también es 4 metros. ¿Qué nos pide el problema? Halla el perímetro del trapecio, nos dice. Pues el perímetro es BC más AD más AB y más CD, los 4 lados. Reemplazamos los valores, porque nosotros ya conocemos BC más AD. ¿Dónde está BC más AD? Acá está. BC más AD es 4 metros. AB más CD es 4 metros también, 4 metros. Entonces el perímetro es 8 metros. Y pues la respuesta a esta pregunta es que el perímetro del trapecio es 8 metros. Clave la C. Pregunta número 10. La circunferencia inscrita en un cuadrilátero ABC es tangente al lado AB en M. Si la medida del ángulo BAD es igual a 90 grados, la suma de los lados BM más CD es igual a 16 centímetros y BC más AD es igual a 24 centímetros. Halla la longitud del radio de la circunferencia.
Solución a la pregunta número 10. Graficamos nuestra circunferencia inscrita al cuadrilátero ABCD. El problema nos menciona que la circunferencia es tangente al lado AB en el punto M. También nos dice que la medida del ángulo BAD es igual a 90 grados. Y por condición del problema también sabemos que la suma de los lados BM más CD es igual a 16 centímetros y BC más AD es igual a 24 centímetros. Proyectamos el radio desde el centro de la circunferencia a los puntos M, N y P. Vemos los radios proyectados desde el centro de la circunferencia, que en este caso es el punto O. Hemos proyectado 3 radios. Y pues sabemos que nosotros al proyectar desde el centro de la circunferencia al punto de tangencia forman un ángulo de 90 grados. Observamos pues los 3 radios que son ON, OM y OP de medida R de radio. En el gráfico observamos que O, M, B y N es un cuadrado, como también O, M, A y P es un cuadrado. Nos podemos dar cuenta fácilmente. Al ser un cuadrado, pues la medida del ángulo BN, BM, MA, AP será igual a la longitud del radio. Por el teorema de Pitot, aplicando una vez más, ya les expliqué en el problema anterior, se cumple pues que BC más AD será igual a AB más CD. Al reemplazar, sabemos que BC más AD, por dato del problema, BC más AD es igual a 24 centímetros. Hemos reemplazado. AB es BM más MA, que es R más R. Reemplazamos R más R más CD. También tenemos la condición de que BM más CD es igual a 16 centímetros. Pero BM es igual a R, a la medida del radio, lo que sería igual a radio más CD igual a 16 centímetros. Reemplazando en el segundo miembro de la ecuación R más CD sería 24 centímetros más R más 16 centímetros. Al resolver esta ecuación, el valor de R nos estaría quedando igual a 8 centímetros. Donde R representa pues el radio. Y pues la pregunta nos pide halla la longitud del radio de la circunferencia. La respuesta sería pues que el radio de la circunferencia inscrita tiene una longitud de 8 centímetros. Pues eso sería la respuesta a la pregunta número 10. Bueno, hemos resuelto las 10 preguntas planteadas en el examen CEPREVAL del ciclo A 2024. Será hasta una nueva oportunidad.